Amados, bendiciones, muy buenos días. Dios les bendiga y les guarde. Papá Dios esté con todos ustedes en esta mañana de martes 23 de mayo del año 2017. Este es un tiempo bueno para prepararnos y recibir la palabra del Señor. Este es un día hermoso para agradecer al Padre Celestial la bendición que nos ha dado, la vida que tenemos, su amor, su infinita misericordia. Así que le invito a que tome su Biblia, tome su devocional Tiempo con Dios, para que nos preparemos para recibir la palabra del Señor. Les saludo en esta mañana el pastor Carlos Jiménez de la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Ibagué, y desde este hermoso lugar le bendecimos y confesamos y creemos que la palabra de Dios, que es nuestro tesoro, que es nuestra bendición, la promesa del Padre en Jesucristo para nosotros, viene poderosamente, rica y abundantemente para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, qué mejor que ir a la palabra de nuestro Padre Celestial y pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude para recibir ese mensaje hermoso que alimentará nuestras vidas en este día de hoy. Vaya con su Biblia, por favor, tome la palabra del Señor al libro de Números, capítulo 6, versículo 13 al 21. Números 6, 13 al 21. El título es Arrepentimiento antes que consagración. Vamos a leer todos juntos del versículo 13 en adelante. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpla el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y presentará su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha para un holocausto, una cordera de 1 año sin defecto para expiación y un carnero sin defecto para una ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Luego ofrecerá el carnero como sacrificio de paz a Jehová, junto con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo se afeitará su cabeza consagrada a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará sus cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la pierna cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que sea afeitada su cabeza consagrada. El sacerdote presentará aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa, destinada al sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna reservada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que haga un voto de ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que con sus recursos le permitan. Según el voto que haga, así lo cumplirá, conforme a la ley de su nazareato. Vamos a orar. Acompáñenme y oremos todos juntos. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos regalas, por este momento que recibimos de tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo porque sabemos que tu palabra es fiel y es verdadera. Y hoy queremos pedirte que nos des y que nos enseñes un mensaje, que nos des de tu palabra alimento y provisión abundante para entender y para recibir lo que tú deseas que tengamos y obtengamos en nuestro corazón. Te pedimos, amado Jesús, que tú, que eres amoroso, que eres ese Dios bueno, que eres nuestro amigo, nuestro hermano, amado Padre, te damos gracias y pedimos en esta mañana que nos acerques un poco más a tu presencia. Queremos permanecer en tu presencia en todo tiempo, estar cerca de ti en todo momento y no olvidarnos que tú eres nuestro Rey. Confesamos en esta mañana que dependemos de ti, que estamos cerca de ti y que nunca, absolutamente nunca, estaremos apartados de tu misericordia, que en todo momento tú guiarás nuestros pasos, nuestras vidas, a hacer tu voluntad, a honrarte y a glorificarte. Gracias, Jesús, para que se cumpla tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en esta mañana. Todos los que escuchamos y recibimos este devocional en este día y hasta ahora, pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Gracias, Rey. Amén y amén. Amén. Vamos a compartir un poco el devocional del día de hoy en el libro de Números y voy a invitarle que me acompañe una vez más a leer los 2 primeros versículos del día de hoy, el 13 y el 14, una vez más,
Pero acompáñeme a leerlo en la versión Dios habla hoy, que es la que está en la parte de abajo de nuestro devocional Tiempo con Dios. El 3 dice: cuando termine el plazo de su consagración, el nazareo deberá ir a la entrada de la tienda del encuentro, el tabernáculo de reunión, y ofrecerá al Señor un cordero de un año sin ningún defecto como holocausto, una oveja de un año sin ningún defecto como sacrificio por el pecado, y un carnero sin ningún defecto como sacrificio de reconciliación. Y quiero tomar la palabra del Señor en esta mañana y quiero enfocarme en estos dos versículos. Hay muchas otras cosas más de las que debemos hablar en este día, pero quiero tomar esta parte porque es necesario que entendamos algunas cosas importantes de los rituales que existían en aquella época, en la época del pueblo de Israel. Note algo importante. El día de ayer en el devocional se explicaba un poco qué es el nazareato, el voto que toda persona, hombre o mujer, hacía, que era un voto de un tiempo específico, 7 días, o era continuo, depende de cada persona, como Dios pusiera en su corazón. Pero aquel que hacía el nazareato, hacía ese voto de acercarse a Dios durante esos 7 días, por ejemplo, hombre o mujer, se debía apartar. En el caso de los hombres, se apartaba esos 7 días de su familia, de contaminarse o tocar muertos, de toda clase de contaminación que el mundo le ofrecía, para estar exclusivamente en comunión con Dios, para purificarse, para santificarse. Y en el día de ayer hablaba un poco sobre que no podemos servir al Señor sin santidad. El pueblo de Israel lo vivía de esa manera. Al finalizar el tiempo de consagración, al finalizar el voto de nazareato, hacía un ritual, que es lo que nos corresponde en el día de hoy. Pero el versículo 14 dice que al finalizar ese ritual, este hombre vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, presentará su ofrenda a Dios y presentará cierto tipo de ofrendas específicas para ciertas cosas específicas. El versículo 14 dice que debe presentar 3 tipos de ofrendas. Una ofrenda como holocausto, que suba como olor fragante, y era un cordero sin mancha, dice la otra versión, un cordero de un año sin ningún tipo de defecto, para holocausto, para presentar una ofrenda a Dios, una adoración a Dios. La segunda ofrenda que el nazareo, en su voto de nazareato, al finalizar, frente a la puerta del tabernáculo, debía presentar, era otro cordero, una cordera o una oveja, dice la otra versión, una oveja también de un año, sin defecto. Pero esa ofrenda era para expiación de los pecados, para perdón de los pecados, para que ese sacrificio representara delante del Señor su ofrenda pidiendo perdón por los pecados. Y la tercera ofrenda, que era una ofrenda que era un carnero, dice la otra versión, un carnero sin mancha, sin defecto alguno, para reconciliación como ofrenda de paz. 3 tipos de ofrendas: una ofrenda como holocausto, 3 tipos de ofrendas, una como holocausto, sin defecto, para adorar a Dios en ese momento, finalizando su tiempo de nazareato. La segunda para perdón de pecados, y la tercera como ofrenda de paz. Y lo digo de esta manera, no solo para reconciliarse, para tener comunión con Dios. 3 tipos de cosas importantes que el nazareo debía, al finalizar su tiempo de nazareato, presentar delante de Dios para obtener: primero, una ofrenda para adorar a Dios; segundo, una ofrenda para perdón, para expiación de los pecados; y tercero, una ofrenda para adquirir comunión, para permanecer en comunión con Dios. Además de eso, había en versículo 15 y en adelante otras ofrendas específicas: tortas sin levadura, harina amasada con aceite, hojaldres sin levadura. Y más adelante explica cómo se debía presentar las ofrendas, qué venía primero, cómo recibía el sacerdote las ofrendas, cómo debía entregarla, qué parte debía tomar, qué parte le pertenecía al sacerdote. Pero me quiero enfocar en esta, porque si la palabra de ayer hablaba de cómo santificarnos, y digo, para nosotros los cristianos no podemos servir a Dios en pecado, porque Dios es santo, debemos vivir en santidad. Y nosotros estamos consagrados desde el momento en que somos redimidos por la sangre de Jesús, somos perdonados por la sangre de Cristo, somos totalmente nuevos, nuevas criaturas.
y vivimos en un voto perpetuo de santidad, no un voto de nazareato, un voto como hijos de Dios en Jesucristo, perpetuo de santidad hasta que nos encontremos con Él. Pero aquí encontramos tres cosas que el nazareo quería buscar en ese tiempo al finalizar ese voto de nazareato. Me pongo a pensar por un momento en esos 7 días, digamos que hayan sido 7 días que el nazareo se apartó, se alejó de su casa, de su familia, de su trabajo, de sus amigos, de todo tipo de actividad, porque quería buscar de Dios. Dios lo motiva a él a buscar en ese tiempo de nazareato, en ese voto. Creo yo que lo más importante para cualquier persona al iniciar un proceso, fuera el que fuere, es que al finalizar el proceso, la persona logre salir triunfante, victorioso. No sirve de nada tener una carrera hermosa en una vida, en un trabajo, en un ministerio, si al final de nuestro ministerio salimos mal, no damos buen testimonio. No sirve de nada que tengamos una vida en pureza, en santidad, si al final de la carrera no fuimos hallados fieles. Creo y siento en mi espíritu que para el nazareo, en ese voto que hacía, era muy importante la parte final. Tan importante como el inicio y toda la etapa de los 7 días, si hubieran sido 7 días. Pero la parte final era el momento en el que él se presentaba delante de Dios. Y el sacerdote, que representa el canal de bendición entre Dios y el hombre, recibía la ofrenda. Era fundamental para el nazareo recibir entregar a Dios esa ofrenda, ese sacrificio, porque se estaban jugando 3 cosas importantes. El nazareo se estaba jugando una ofrenda para alabanza y adoración a Dios. El nazareo en esa ofrenda final se estaba jugando el perdón de sus pecados durante esos días, 7 días en el que se apartaba. Y el nazareo al final necesitaba que la comunión con Dios permaneciera, que la ofrenda de paz, que la reconciliación con Dios permaneciera. ¿Saben algo? Es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, entendamos esas 3 cosas. Al final de la carrera que iniciamos cuando aceptamos a Jesús, ese final de esa carrera tiene que ser victoriosa. Debemos entender que nos estamos jugando desde el comienzo hasta el final una vida de adoración. Todos nuestros días tienen que ser días para adorar. Desde la mañana hasta el anochecer, en todo tipo de actividad, en todo momento, todos nuestros días son días para adorar. Nosotros debemos adorar a Dios, a nuestro Padre Celestial, con todos nuestros hechos, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestro comportamiento con nuestros amigos, nuestros hijos, en todo momento. Estamos en un constante voto de santidad con Dios para adorarle a Él. Y así como el nazareo quería presentar su ofrenda, nosotros presentamos adoración a Dios, a nuestro Padre Celestial, en Jesucristo todos los días de nuestra vida. También necesitamos entender que hay un sacrificio de expiación de pecados, que ese ya no lo ponemos nosotros, ese sacrificio lo puso el Padre a través de Jesucristo su Hijo. Pero ¿saben algo? Debemos ser dignos de ese sacrificio. La segunda ofrenda, que es la de perdón de pecados, redimir el pecado del nazareo en ese momento, en nuestro caso Jesucristo, que es la ofrenda, que es el cordero puro y sin mancha. Debemos tener conciencia que ese sacrificio fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del Padre. Él nos escogió a sí mismo para que fuésemos así, por amor de su nombre, por amor a sí mismo. Así que debemos entender con claridad y con plenitud que esa segunda ofrenda que el nazareo quería presentar al final fuera valiosa, y para nosotros debe valer la pena entender que Jesús fue a la cruz, siendo inocente, murió por nosotros pecadores, y que valoremos esa ofrenda tan preciosa. Vivamos en la santidad por causa de la ofrenda y de la redención del pecado, de nuestro pecado, desde el primer día en que fuimos aceptados en Jesús, aceptos en el amado, dice la palabra en el libro de los Efesios, hasta el día de hoy. Aceptos en Él, redimidos, como esa segunda ofrenda que el nazareo quería presentar. Nosotros presentemos nuestras vidas santas, puras y sin mancha
entendiendo y recordando que ese hermoso sacrificio que es Jesús, santo y sin mancha, nos permite caminar en una vida santa desde el comienzo hasta el final. Y lo tercero, que permanezca por causa de esa ofrenda. Ya no son 3 tipos de ofrenda, ahora es una sola ofrenda. Para el nazareo la tercera ofrenda era una ofrenda de paz, pero para nosotros la ofrenda que presentamos, que es Jesucristo, Jesús en la cruz, que representa la primera ofrenda, que es adoración, la segunda ofrenda, que es redención de pecados, y la tercera ofrenda, que es ofrenda de comunión. Las 3 es una sola en Jesucristo. Esa ofrenda nos permite tener comunión con el Padre. Desde el momento en que iniciamos nuestra vida cristiana hasta el final de los tiempos en nuestra vida de fe, debemos permanecer en nuestra vida de santidad. El nazareo presentaba 3 ofrendas, nosotros presentaremos una ofrenda. Bueno, por nosotros se presenta una ofrenda, y esa ofrenda es Jesús. No sirve de nada iniciar como cristianos apasionados con Dios, enamorados con el Señor, si al final de nuestro voto, si al final de nuestra consagración nos apartamos de Él. Que con la misma pasión con la que iniciamos nuestro llamado, nuestro camino con el Señor, con esa misma consagración, nosotros permanezcamos hasta el último de nuestros días. Jesús le dijo en Apocalipsis, en los primeros capítulos, en uno de los primeros capítulos, a la iglesia: sé que tú has guardado la fe, sé que tú has hecho eso, sé que tú has hecho lo otro, sé que eres débil. Pero a la gran mayoría de las iglesias le decía: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y necesitamos en esta hora, en esta mañana, mientras escuchas este devocional, recordar esto. No podemos perder nuestro primer amor. Debemos seguir tan enamorados, tan apasionados, tan entregados, agradecidos con ese sacrificio de expiación, de paz, de adoración, como lo hicimos el primer día en que fuimos tomados. Ya no hay tanto ritual como en aquella época con los nazareos. Ahora hay un solo sacrificio, dice el libro de los Hebreos, y es uno para siempre, y es Jesucristo. En el versículo 20 la palabra dice: el sacerdote presentará aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa destinada al sacerdote, además del pecho mecido y la pierna reservada. Después el nazareo podrá beber vino. El concepto de beber vino significaba que el nazareo podía volver otra vez a su vida constante, a su diario vivir. Versículo 20. El nazareo podía regresar otra vez a sus actividades normales. Nosotros hemos bebido de la sangre de Jesús y hemos comido su carne. Y Jesús dice en Juan 17 que si regresamos al mundo y si estamos en este mundo, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. No podemos alejarnos de la comunidad en la que vivimos, no podemos alejarnos de la sociedad en la que estamos, pero sí podemos apartarnos del mal. Es importante que nosotros entendamos que aunque estamos en esta sociedad, en este mundo, no somos parte de este mundo. Somos mensajeros del reino, somos personas que estamos de paso por este mundo mientras regresamos a nuestra morada eterna. Esa copa de vino que bebía el nazareo le recordaba que tenía que volver otra vez a sus actividades diarias. Nosotros necesitamos recordar todos los días que la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, la cena del Señor, el vino, que es símbolo de su sangre, nos recuerda que somos apartados para Él, que aunque estamos en este mundo no podemos apartarnos del Señor Jesús. No podemos andar como los del mundo, como andan, contaminados por situaciones, por querer congraciarnos con esta sociedad. Es importante que entendamos nosotros que somos cristianos, somos nazareos espirituales, por así decirlo. Nos hemos apartado de este mundo para vivir una vida en santidad, viviendo en medio de este mundo. Nos hemos consagrado, nuestra vida ha sido consagrada en el Señor, en Jesús, para vivir una vida en santidad.
Esas 3 ofrendas que el nazareo quería presentar le aseguraban a él todo un tiempo específico, podría decir un año, qué sé yo, en el cual sus pecados le eran perdonados, en el cual podía presentar ofrenda a Dios y perfectamente hallaba comunión, ofrenda de paz. Pero nosotros tenemos un sacrificio uno y para siempre, y es Jesús. Podemos adorar con libertad, adorar a nuestro Padre Celestial, levantar nuestras manos, que nuestra vida sea una señal de adoración en santidad constante. Gracias a ese sacrificio, a Jesucristo en la cruz, tenemos perdón de nuestros pecados, un sacrificio que no solamente nos permite adorar al Padre con tranquilidad, cosa que otros no pueden hacer, sino que también nosotros tenemos el privilegio del perdón de nuestros pecados. Y ese mismo sacrificio nos permite tener comunión con Dios, paz para con Dios. El nazareo tenía que presentar 3, nosotros tenemos uno solo, a Jesús. Y si estamos en este mundo, vivamos en una vida en santidad, consagrados para el Señor. Que en esta mañana, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las luchas o las tentaciones que algunos de los que están escuchando puedan tener, debemos recordar que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, que en Jesucristo Él ha preparado una morada especial para que vayamos y habitemos en ella. Ha preparado un lugar especial para nosotros, pero mientras estamos en este mundo debemos vivir una vida de santidad. Que tenemos acceso a Él para adorarle, que tenemos acceso a Él para ser perdonados, que tenemos acceso a Él para tener comunión y perdón y paz, gracias a ese sacrificio. Pero nuestra vida aquí en la tierra debe manifestar esto. Si tú me estás escuchando y si recibes esta palabra en esta mañana, y si algún día te levantas y has pecado y has fallado, abogado tienes a Jesucristo. Él es bueno, Él es amoroso, Él es perdonador. Solo te pido que si tú pecas y eres consciente de pecar, ten cuidado. Guárdate, iglesia, guardémonos como hombres y como mujeres santos para Él. Que nuestro voto espiritual, que es eterno, nos permita acceder al reino de los cielos el día en que Él nos llame. Que su preciosa voluntad nos haga entender, que su palabra nos haga comprender que debemos y podemos tener comunión diaria, paz para con Dios, y que podemos experimentar su mano amorosa, su poderosa mano obrando sobre nosotros. Que en esta mañana este devocional nos permita recordar que somos de Él, de Dios, de nuestro Padre Celestial, que le pertenecemos, que fuimos comprados con su sangre, y que la santidad de Dios habita en nosotros, que la pureza de espíritu debe estar en nosotros, que tenemos una preciosa oportunidad, gracias al sacrificio de Jesús, de poder adorar, de poder recibir perdón de pecados y de estar en comunión plena con nuestro Padre Celestial. Así que le invito en esta hora, en el nombre de Jesús, que tome esa posición en Jesucristo y que tome en serio su voto espiritual con Dios, voto de santidad, y que podamos estar todos juntos delante de Él como hijos que glorifican al Padre aquí en la tierra mientras somos llamados. Ore conmigo. Padre, quiero darte gracias porque en este tiempo que tú me has dado tu palabra, me permites entender que debo permanecer en santidad para ti, que debo tener un voto de santidad perpetuo, y que si comencé mi vida de fe, si la inicié apasionado, debo terminarla al final de mi voto, al final de la carrera, con la misma pasión con la que inicié. Me es importante entender en esta mañana, y los que estamos en este lugar escuchando esta palabra a través de los medios de las redes, entendamos que la pasión por Jesús, la santidad de Dios, debe habitar cada vez más fuerte en nosotros, y nos haga recordar que debemos permanecer fuertes y firmes hasta el final de la carrera. Por eso, Padre, te pido que fortalezcas las rodillas endebles en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que le des aliento y vida nueva a los que están debilitados y cansados. El débil diga, fuerte soy en Jesucristo. El cansado, anímese y fortalézcase en el nombre de Jesús. El angustiado y el perseguido, fortalézcase en la presencia de Dios el Padre, porque terminaremos la carrera que hemos iniciado, una carrera de santidad, una carrera para bendición de nuestras vidas y de nuestras familias. Quiero darte, Padre, gracias.
en esta hora, en el nombre de Jesús, por este privilegio que me das. Amén. Pero quiero que entiendas algo, tú que escuchas esto ya al final. Si tu familia no conoce a Dios, si nunca ha leído la Biblia, tú eres la Biblia para tu familia. Tu testimonio es el testimonio de Cristo para tu familia. Tú serás la Biblia que tu familia lee para que se conviertan. Tu testimonio será eso. Permanece fiel en ese llamado y no se te olvide. Debemos estar santos y puros para nuestro amado Dios. Dios bendiga sus vidas y gracias por compartir conmigo este tiempo devocional. Bendiciones a todos.